bonito sol sonriente se cayó por el horizonte. Mira, por ahí cabalgan los dinosaurios. Oh. Mira. Buenos días, amigos de las motos. Buenos días, compañía. Volvemos a entrar a la French. Hoy vamos a ir por el norte del Mont del Canigó hasta el pueblo de Prades a ver la abadía de Cruixat. Y luego ya seguiremos por esa misma ruta, pasaremos por el pueblo de Conflent, que ya hemos estado, y vamos a seguir hasta Montjuïc, a ver qué tal se nota la mañana. Aún queda un poquito de nieve pirenaica, hay un poco de tráfico y nada, todo para adelante. Qué pasada, sí que hay agua. Claro, es que ha llovido muchísimo por la parte esta norte del Pirineo, pero mucho. Recorriendo los pueblos del Rosselló, cara norte del Canigó, siguiendo el río Tej. Y justo aquí al pie del Canigó está esta abadía del siglo IX, que resulta que dicen que de aquí era Wilfred el Pilós o su familia, procedían de esta zona. El monasterio de Saint-Michel de Cruixat es un antiguo monasterio benedictino, situado en el Rosselló, cerca de la ciudad de Prades, al sur de Francia. Fue fundado en el 878 por el conde Wilfredo el Belloso. Fue un importante centro religioso, cultural y económico. En el siglo XIV comenzó su decadencia debido a factores como la peste negra y las guerras de religión. También sufrió daños significativos en el siglo XVII durante la Revolución Francesa. En el siglo XIX el monasterio fue restaurado. En el XX, gran parte del claustro fue trasladado a Nueva York, donde se exhibe en el Museo de Arte Medieval. Hoy en día es el hogar de una comunidad monástica y es un lugar de peregrinación y visitas turísticas. Vale, bueno, hemos salido ahí de la abadía. Nada, que aquí los horarios son un poco raritos, y entonces a las 11:45 ya no se podía entrar a visitar, y justo hemos llegado a esa hora. Tío. Con lo cual todo nuestro gozo en un pozo. Y la Blanca de Conflent. Y esto es Vilafranca. Vamos a meter por aquí y luego salimos por más adelante. Vale, pues entonces seguimos. Vilafranca de Conflent, tirarirarirarirarem.
tren amarillo sube a Fonromeu. La RN 116 es la carretera que une Perpiñán con Puigcerdá. Tiene categoría de carretera nacional francesa. Tiene una longitud de más de 100 kilómetros. Sigue el curso del río Tec, desde las llanuras del Rosselló hasta la meseta de la Cerdaña. Cerca de Gibia conecta con la Nacional 20, que llega a París, pasando por Foix y Toulouse. En Puigcerdá se puede conectar con la Nacional 152 y con la Nacional 260, que va hacia la Seu d'Urgell y Andorra. Este puente es por donde pasa el tren amarillo, que recorre desde hace un siglo las cumbres de los Pirineos orientales, en un recorrido con un desnivel de más de 1000 metros. A lo largo de 63 kilómetros, entre Vilafranca de Conflent y la Tour del Carol, en medio de un marco excepcional y un paisaje digno de postal. Mira qué bonito. Esta carretera ha sido mejorada en mayo del 2020, después de que la tormenta Gloria provocara serios daños cerca de Montluí. Las obras estuvieron paradas en marzo del mismo año por la pandemia del COVID-19. Los habitantes de la zona reclamaron mayor celeridad en las obras, ya que es una vía fundamental para unir el llano con la montaña francesa, creando incomodidades a los habitantes de la Alta Cerdaña y el Capcir. Montluís es un encantador pueblo y fortaleza en la región del Rosselló, en el sur de Francia. Fue fundada en 1679 por el ingeniero militar Vauban, bajo las órdenes de Luis XIV. Su propósito principal era reforzar la defensa de la frontera franco-española tras la firma del Tratado de los Pirineos en 1659, por el que se cedió el Rosselló a Francia. Hoy en día ha sido reconocido por su valor histórico y artístico y es un destino turístico popular. Como base militar se usa para adiestramiento de unidades especiales y de montaña. Hotel de la Ville y Corte. Moteros franceses. Mira, la Tigre 900, esta es la del Giuseppe. Qué bonito, ¿eh? El pueblo está dentro de la ciudadela. Mira la garita. Wow, la muralla. Esa es la carretera por donde hemos ido subiendo, que viene de Prades. ¿Qué hay? Está por aquí. Mira, nenes, vamos a verla. Plaza de la República. De San Luis.
Bueno, estamos aquí con nuestro tema de las velas. Encima casi me quedo. Botana, cariño. Y fresquita. Muy buena. Venga chicos, un poco de geografía. El río Tet. El río Tet es el que hemos llevado al costado según hemos ido subiendo hasta Montjuïc. Su recorrido desde los altos Pirineos hasta el Mediterráneo es una arteria vital que atraviesa y nutre el paisaje del Roselló, aportando tanto recursos naturales como unos bellos paisajes. Nace en la zona del Pico Carlit, que es la zona casi que estamos recorriendo en estos momentos con la moto. Y atraviesa las localidades de Vilafranca de Conflent, por la que hemos pasado, Prades, Perpiñán, y desemboca en el Mediterráneo cerca de la localidad de Canet-en-Roussillon, a pocos kilómetros de Perpiñán, creando un delta. Ahora estamos atravesando la comarca del Calcid. Formaba parte del condado de la Cerdaña hasta 1659. Hoy pertenece a Francia, Pirineos Orientales, Occitania. Aún así, mantiene cierto pozo lingüístico y cultural con Cataluña, a pesar de la prohibición de dicha lengua en documentos oficiales, so pena de invalidarlas, de invalidar el contenido. Esto fue impuesto por Luis XIV, el Rey Sol. Esta comarca es una meseta situada a 1500 metros de altitud media, entre los valles del Aude, la Cerdaña y el Conflent. Se encuentran poblaciones como Los Angles, que es una estación de esquí también, Formiguera, que es la capital histórica, Puigvolador y otros tantos pueblos que pasaron a Francia por la paz de los Pirineos. Ahora vamos circulando cerca del río Aude, que lo tenemos a nuestra izquierda. Es uno de los más importantes del sur de Francia. También nace en las estribaciones del Carlit, en la región del Calcid, a 2185 metros, cerca del lago Matamala, que es el que tenemos a la izquierda en estos momentos. Se caracteriza por paisajes montañosos con valles estrechos y bosques de coníferas. En su curso alto pasa por el Esangle, con un caudal rápido y cristalino, alimentado por la nieve derretida
y las lluvias de la región. El río avanza dirección norte por la región que lleva su nombre, el departamento de l'Aude, en Occitania. Sus principales poblaciones por las que pasa son Quillan, Limoux, Carcassonne y Narbonne. Classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Hasta Limoux, su curso discurre entre montañas, por lo que representan gargantas como las Gorges de Saint-Georges, desfiladero de Pierre-Lys y estrecho de Alais-les-Bains. Tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should have stayed, 'cause now you're moving on and I don't know. Desde Carcassonne gira hacia el este, hacia Narbonne. Desemboca en el mar Mediterráneo a 224 kilómetros de su nacimiento. ¡Ay, mira, una Gucci! Después de comer en Quillan, en un bar muy motero, que es parada obligatoria para los que pasan por ese importante cruce de caminos, por un lado se sigue hacia Carcassonne y por otro lado se puede llegar a Foix viniendo desde Perpignan. ¡Hola, la iglesia! Logui Hotel Restaurant. Espera. Nos alojamos en el Hotel Logis Hotel l'Evêque, a la sombra de la abadía de Notre-Dame de Alais. Todo el conjunto es una maravilla digno de un descanso espiritual bien merecido. Joder, qué arbolote. Es precioso, ¿eh? La abadía de Alais fue fundada en el 813. Desempeñó un papel importante en la vida religiosa, cultural y política de la región. A partir del siglo XIII sufrió desórdenes en las cruzadas contra los cátaros,
Después de las guerras de religión y de la Revolución Francesa quedó parcialmente destruida. Ocasionalmente, hoy alberga eventos culturales como exposiciones de arte, conciertos y representaciones teatrales. ¿Ves? Hombre, menudas murallas tiene. Tú fíjate. Mira que tranquilidad está.